Si te sentás sería mejor, así salís. ¿Cómo? Si te sentás sería mejor. ¿Me siento? Ah, bueno, vale, pues me siento. Hola. Están viniendo los veteranos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes por venir aquí por acompañarnos en este acto medio de pre-campaña, medio informativo que estamos haciendo aquí en Argentina para la comunidad española y también bueno, va a ser transmitido por el tweet de Podemos Exterior para que lo puedan ver en el resto del mundo. Esta actividad va a tratar sobre la Ley de Memoria Democrática, incluida lo que es la Ley de Nacionalidad, y vamos a incorporar también, aparte de eso, vamos a incorporar también un poco la información sobre la derogación del voto rogado y la incorporación de la nueva ley para que, bueno, que todo el mundo va a poder votar. Y vamos a contar con tres ponentes, que es María Teresa, que es directora del INJUVE, del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Está Martina Velázquez, que ha sido ponente en la Ley de Memoria Democrática y también tuvo un protagonismo bastante fuerte en la derogación del voto rogado. Y luego también nos acompaña Paco Gracia, que es del área de Memoria Democrática de Podemos a nivel estatal, ¿vale? Y como no, nos acompaña también el secretario general de la CTA Autónoma, aquí el compañero Godoy, que, bueno, le deja el micrófono pues, para que le des un saludo y que puedan escuchar el resto de la comunidad española que nos sigue por televisión. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas a la Argentina, a nuestro país, y bienvenidas a nuestra casa, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Para nosotros esta actividad es muy importante y esta casa está abierta a la lucha de todos los pueblos. Hace un rato estuvimos reunidos con una delegación de abogados palestinos que vienen promoviendo la lucha en denuncia de la ocupación ilegal de ese país y el desalojo de sus tierras de ese pueblo. Y así que la Casa de los Trabajadores, esta Casa de Trabajadores está abierta a todas las luchas, así que en primer lugar lo que quiero es felicitarlos por esta ley que se ha aprobado. ¿Cuál es el nombre de la ley? Ley de Memoria Democrática. Ley de Memoria Democrática. La posibilidad, después de muchos años, de poder juzgar los crímenes de la dictadura franquista. Y para las argentinas y argentinos, y particularmente los trabajadores, que fuimos el blanco principal de la dictadura genocida en nuestro país, pero que hubo un tiempo luego de recuperar la democracia en que no podíamos juzgar a los genocidas, tuvimos que pelear, movilizarnos y hasta llegar a otro país, en este caso a España, que nos abrió sus puertas para poder iniciar los juicios a los genocidas. Sabemos muy bien lo que significa la pelea permanente para que la democracia sea plena. No es una lucha que no acaba, es una lucha permanente, la búsqueda de profundizar el protagonismo de los pueblos y la posibilidad de que memoria, verdad y justicia refieran no solamente a la posibilidad de mirar y de juzgar a los criminales de los pueblos en distintos momentos de la historia, sino de garantizar que eso no se repita y que seamos capaces de defender los derechos que tenemos y de construir nuevos derechos, que como seres humanos lo necesitamos para construir una civilización diferente a la que tenemos, una civilización mejor, mucho
más claro en este tiempo de una crisis civilizatoria, la que nos ha traído el sistema capitalista depredador, y que para defender su permanencia lo único que es capaz de hacer es sembrar guerras. Y entonces, para los trabajadores y las trabajadoras, la memoria, la verdad, la justicia, la profundización de la democracia y la construcción de una paz justa es una tarea permanente. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa, y sepan que, como les decía antes, estamos aquí con ustedes no solamente porque en algún momento de la historia nos hermanó la lucha del sueño de la República en España, sino también porque generosidad por generosidad. Ustedes nos recibieron, nos abrazaron cuando acá no podíamos juzgar a los genocidas, lo pudimos hacer en su país. Por eso que en su momento acompañamos el inicio del juicio acá en la Argentina contra los crímenes de la dictadura franquista, y por eso que ahora los acompañamos también en esta y en todas sus luchas por construir una España y un mundo mejor. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por elegir nuestra casa para hacer su tarea, y en particular muchas gracias a los compañeros y compañeras del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos, encabeza nuestro compañero Adolfo Barja, porque fue el puente para que en esta oportunidad estemos trabajando juntos. Así que le voy a pedir a él que venga y que los acompañe en el transcurso de la charla, que espero que sea rica y que, bueno, nos una con quienes están del otro lado de la pantalla para seguir trabajando juntos y juntas. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, ha hecho la invitación, tienes que venir. Bueno, ahora paso la palabra a Paco Gracia, que es del área de memoria de letra. Hola, buenas tardes. Entonces, en primer lugar, pues, dar las gracias al Círculo de Exteriores por haber organizado este evento, y en general por todo el trabajo que desarrollan estando a miles de kilómetros de nuestro país. También dar gracias a la CTA por acogernos aquí en su salón. Vamos a hablar un poquito de la ley de memoria. No me voy a extender mucho porque creo que algunos habéis estado ya esta mañana y Martina ha explicado muy bien la ley. Sí que me gustaría hacer un pequeño análisis crítico de su contenido, para luego pasar a la parte que creo que más os interesa aquí, que es la parte de la nacionalidad, la concesión de la nacionalidad en virtud de la ley de memoria democrática. El texto que se aprobó en el Pleno es un texto que es bastante mejor que el que salió del Consejo de Ministros cuando era un anteproyecto, y eso es principalmente gracias al trabajo de nuestras compañeras en el Congreso, que permitieron presentar 29 enmiendas conjuntas con el PSOE, que sumadas a las transaccionales negociadas durante la ponencia, dan una ley acorde con la mayor parte de los objetivos que nos marcábamos. Aunque, como es lógico y dada la correlación de fuerzas, en algunos puntos nos hubiera gustado ir más allá, pero consideramos que esta ley representa un avance fundamental que puede acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Que hayamos tardado 47 años en aprobar una ley que permita acabar con los crímenes, creo que es un ejemplo de lo que quedaba por hacer en nuestro país y de lo que se ha hecho gracias a la llegada de Podemos al gobierno, y sobre todo gracias al apoyo de las asociaciones de memoria histórica, que son las que históricamente han empujado por estos cambios. Dentro de la ley, entre lo que consideramos grandes avances de la ley, pues lo primero, lo que comentaba, le he oído comentar antes a Martina ahí en un corrillo, que es la primera vez que se produce una condena explícita al franquismo, a la dictadura, y además se considera un gobierno
ilegal. Esto es la primera vez en la historia porque anteriormente jamás en sede parlamentaria se había condenado el franquismo. Solo una vez en el 2002, en una comisión constitucional donde no se enteraba nadie de lo que hacían, hicieron una pequeña condena oficial, pero hasta este año 2022 no se había producido una condena formal del franquismo. Además de este avance simbólico, se va a crear un censo de víctimas, se va a elaborar un mapa de fosas, se va a crear un banco de ADN y sobre todo, y por primera vez, se da la existencia de un régimen sancionador ante los incumplimientos de la ley. Ese fue uno de los principales fallos de la ley de Zapatero, aparte de otras cosas que se dejó en el tintero, pero la ley de Zapatero no contemplaba este régimen sancionador. Entonces, a muchos ayuntamientos, por ejemplo, cuando se negaban a cambiar el nombre de las calles, pues les salía gratis. Ahora eso le va a costar dinero y lo van a tener que justificar ante sus ciudadanos. Más cosas que tenemos dentro de la ley es que se produce también por primera vez, se destaca la memoria de la lucha de las mujeres y se va a implementar también el estudio obligatorio de la memoria histórica en el ámbito educativo. Creo que este hecho es fundamental para que nuestras nuevas generaciones conozcan lo que pasó en nuestro país. Ha recibido críticas esta ley y nosotros nos caracterizamos por no esquivar esas críticas. La principal crítica que encontramos a la ley es las dudas que genera el acceso a la justicia. A pesar de que la ley contempla la creación de una Fiscalía de Sala, algunas asociaciones consideran que sin la derogación de los apartados E y F del artículo 2 de la Ley de Amnistía, aquellos que aprovecharon para que no se juzgaran a los funcionarios que habían cometido crímenes, piensan que sin esta derogación es imposible acabar con la impunidad. Nuestra posición histórica ha sido pedir esta derogación, no porque creamos que es lo que ha impedido juzgar los crímenes del franquismo, sino como una reivindicación histórica y simbólica, porque hemos introducido una medida en la ley de memoria que nos costó bastante trabajo y eso Martina lo puede certificar, que ha sido que es la primera vez que una ley de memoria nos dice que la ley de amnistía se tiene que aplicar y todas las leyes del Estado español se tienen que aplicar en función a lo que nos dice el derecho internacional. Y el derecho internacional nos dice que los crímenes de lesa humanidad no hay ley de amnistía que impida juzgarlos. Entonces, esperamos, se han producido ya las primeras denuncias, hay una denuncia sobre torturas en comisaría de Villa Layetana, creo que es la primera denuncia que se pone estando en vigor esta ley de memoria democrática y esa va a ser la prueba del algodón de si funciona o no funciona, aunque también, aviso, nos podemos encontrar que aunque sea una buena ley, los jueces les dé por interpretarla como les dé la gana. Y creo que experiencia en eso tenemos. Además, es un debate en el que los principales juristas tampoco se han puesto de acuerdo, pero nosotros creemos firmemente que tiene que permitir juzgar los crímenes del franquismo. Otras reivindicaciones que nos hubiera gustado incluir, pero que como no tenemos 150 diputados nos hemos dejado a lo mejor en el tintero, es que, por ejemplo, además de existir un censo de víctimas, tal vez hubiera sido bueno incluir un censo de verdugos, para que se conozca la verdad en este país, para que se conozca quiénes fueron los verdugos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y además hay una cosa que se ha pasado siempre de soslayo y es que no existe una condena a la Iglesia Católica, ni la exigencia de que pida perdón por el apoyo dado al golpe de Estado y por la justificación moral que dio de la guerra de España y su colaboración total durante la dictadura. Creo que esto es tarea que tenemos para la siguiente legislatura. Por lo demás, creo que sí que hay grandes avances, como que se produce la declaración de nulidad de las sentencias represivas, por cuanto por primera vez se define a los tribunales franquistas como ilegales y no como ilegítimos. Y luego tenemos una serie de medidas que tienen plazos y en esas tenemos que estar vigilantes y por eso vamos a pedir a la vuelta de este viaje que venimos con las pilas cargadas, vamos a pedir una reunión con el secretario de Estado de Memoria Democrática para exigirle el inmediato cumplimiento de estas medidas, porque la ley se aprobó en noviembre, estamos en marzo y todavía no se ha producido. Entre ellas se nos dice que se tiene que crear un Consejo Territorial de Memoria Democrática, que se tiene que elaborar un plan de memoria democrática de carácter cuatrienal. También se tiene que reconocer el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. Se tiene que crear esa Fiscalía de Sala de la que hemos hablado.
se tiene que hacer un censo de trabajos forzados y de qué empresas utilizaron trabajos forzados. Se tiene que crear un Consejo de Memoria Democrática, un centro de memoria y una serie de medidas, sobre todo una que considero muy importante y que puede servir para seguir trabajando de cara al futuro, que es que por primera vez se ha incluido que en el plazo de un año se tiene que elaborar una comisión técnica que elabore un estudio sobre la vulneración de derechos humanos a personas por la lucha por la consolidación democrática durante la transición, porque siempre nos han vendido la transición modélica y durante esa transición modélica se produjeron 167 muertes por violencia institucional y más de 70 asesinatos por grupos de ultraderecha que hasta el momento han quedado impunes. Creo que los resultados que nos dé esa comisión nos van a servir para, probablemente en la siguiente legislatura, pedir una ley para que se juzguen estos crímenes de la transición. Por lo demás, voy a entrar con la parte que sé que os interesa bastante, que es los supuestos por los que se puede pedir la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática. Hemos hecho unas infografías desde el equipo de diseño de Podemos que os vamos a pasar para que podáis mover por ahí, en la que se recogen estos supuestos y en las que se recogen todos los pasos que se han de dar para conseguir la nacionalidad. ¿Quién puede solicitar esta nacionalidad? Pues en primer lugar, los hijos y nietos nacidos fuera de España, de padre o madre o abuela o abuelo españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos, de creencia, de orientación o identidad sexual y que por dicho exilio perdieron o renunciaron a su nacionalidad. También van a poder acceder a esta nacionalidad los hijos de las personas que adquirieron la nacionalidad por la ley de 2007 de Zapatero. Y también los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En las infografías que hemos preparado están recogidos estos 3 supuestos y luego la documentación que hace falta para cada uno de estos 3 supuestos. Me imagino que vamos a tener un poquito de tiempo para debate. No sé si alguna de las personas que estáis aquí estáis en esos supuestos o conocéis a otras personas que estén, y sí que estaría bien que nos contarais las trabas a lo mejor que os podéis estar encontrando a la hora de solicitar nacionalidad para que nosotros podamos a lo mejor darle un crédito institucional a estas quejas. Para terminar, creemos que en general es una buena ley que supone grandes avances sobre la primera ley integral que tuvimos de memoria, la de 2007, pero creemos que no basta con eso. Es una ley que es necesario que se desarrolle y que se aplique con mucha disciplina, porque es la primera ley que recoge un amplio catálogo de delitos contra la memoria y sus correspondientes sanciones. Pero luego nos hemos encontrado que ha llegado el 20N, el famoso 20N, y la delegación del Gobierno en Madrid ha permitido que la Falange, un partido fascista, un partido que sustentó al régimen, se haya manifestado. Parece que después, a posteriori, como hicieron apología del franquismo, se les va a poner denuncias, pero realmente creemos que ni siquiera se le tenía que haber permitido, porque la ley permite no autorizar esas manifestaciones cuando las piden asociaciones, partidos políticos que hayan sostenido el franquismo. No sé cómo la delegada del Gobierno puede pensar que la Falange no es una asociación que haya sostenido el franquismo, y eso es una pregunta que le vamos a realizar, que le va a realizar Martina a la parte socialista del Gobierno. Por lo demás, que no basta con esta ley, que además creemos necesario que antes de que acabe la legislatura se lleve a cabo la reforma de Ley de Secretos Oficiales, la cual impide la investigación de muchos de los crímenes cometidos. También que se apruebe la ley de bienes robados, que la han tenido en un cajón durante 2 años y que si no llega a ser por el trabajo de las asociaciones, por el trabajo de Lilith, la presión que ha realizado desde la Secretaría de Estado y por el trabajo de Martina y Pablo Echenique en el Congreso, seguiría en ese cajón. Esa ley se tiene que aprobar esta legislatura. Pero también para sacar estas leyes adelante, creo que nos vamos a ir a una nueva legislatura. Y para eso vamos a necesitar toda la fuerza de Podemos, toda la fuerza de sus militantes, también la de las personas que estáis en el exterior,
porque tenemos que mejorar los resultados, porque tenemos que tener más fuerza para poder volver a demostrarles que sí se puede. Muchas gracias. Le voy a dar paso desde a Martín. Bueno, quiero dar las gracias también por la presencia que tenemos de los compañeros del PSOE que integran el Frente de Pueblo que exista la Santa Rosa y estamos en conjunto trabajando en el Consejo de Residentes Españoles. Así que, bueno, gracias por acompañarnos y por estar siempre con nosotros. Bueno, y ahora voy a pasar a Martina Velarde, que es diputada por Andalucía en el Congreso, fue ponente en la Ley de Memoria Democrática y luego participó muy activamente en lo que fue la derogación del voto rogado y, bueno, de la aprobación de la nueva LOREG, ¿no? Así que nada, te paso y explicas un poquito. Andaluza. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a los compañeros y las compañeras del círculo de la provincia de Buenos Aires, pero también de toda la gente que tenemos en Argentina, que tenemos un compañero también de Córdoba, por el trabajo que hacen, también de información, del trabajo, o sea, de informar sobre el trabajo que estamos haciendo desde España, pero también todo lo que tiene que ver, bueno, ahora cuando hemos tenido con la Ley de Memoria Democrática por 5 meses que se aprueba el artículo de la nacionalidad, por fin, bueno, pues los compañeros han hecho un gran trabajo de información de cómo se puede hacer, de cuáles son los pasos a seguir y también con la ley del voto rogado. Hicimos la derogación del voto rogado. Fui ponente de la ley de memoria democrática, pero también fui ponente de la ley de la derogación de voto rogado. Para mí ha sido un auténtico privilegio poder ser ponente de esas dos leyes, que además son todos los temas que he trabajado durante muchos años de mi vida, que me gustaba mucho, y entonces poder ser ponente de esas dos leyes ha sido para mí un privilegio. Quiero dar las gracias también por haberme cedido el espacio a la CTA Autónoma, de verdad, muchas gracias. Nos sentimos como en casa. Y bueno, como decía Paco, hemos tardado mucho, hemos llegado muy tarde, 44 años tarde, a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, pero mejor tarde que nunca. Este gobierno, el gobierno de coalición, el partido al que hay compañeros del Partido Socialista con Unidas Podemos, hemos conseguido lo que había algunos avances importantes en 2007, muchas veces lo he dicho, ¿no? Se dio un paso importante con la ley de Zapatero, pero había un problema, y es que cuando no hay un régimen sancionador que obliga al cumplimiento, pues al final muchas veces las leyes quedan como en papel mojado, como se suele decir. Y eso es lo que pasaba. Que al final había cuestiones que estaban recogidas en la ley, había avances y había reconocimiento, pero no había manera de ejecutar el cumplimiento de esas leyes. Ahora cambia todo el paradigma en este año 2022, a 5 meses, con esta ley donde por fin se declara, como estábamos diciendo, se declara por fin ilegal la dictadura franquista. Se retira por fin todas las condecoraciones y los honores de todos los que pertenecieron al aparato de represión del régimen. Además, es importante también decir que peleamos mucho porque hubiese una reparación económica, quiero decir, no solamente a cuestión jurídica y administrativa, sino también económica. El otro día hablaba con el compañero de la garantía del acceso también a los archivos públicos y privados que se van a sostener con fondos del Estado, cosa que hasta ahora no pasaba, por poner algunas cositas que creo que son importantes. Y también va a haber un establecimiento de una red de memoria democrática que hasta ahora no se había hecho. Claro, cuando paseamos por Argentina, incluso en las calles, los murales, los sitios de memoria como los que hemos estado durante este foro de derechos humanos allí en la ESMA, bueno, es impresionante que se resignifiquen, ¿no? Esos lugares de tortura, de dolor, de sufrimiento, en lugares de memoria. Y eso justamente es lo que miramos a Argentina desde España para también poder hacer lo mismo.
Y como decía, creo que es muy importante la cuestión de que se otorgue la nacionalidad española por fin pues, a los hijos y a la hija nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos quienes les fue reconocida su nacionalidad, como decía Paco, con la anterior ley de 2007, pero que no pudieron acceder a la misma. Ya presentamos esa iniciativa en el Senado, no salió adelante y ahora por fin, después de 2 años de muchísimo trabajo en el Congreso y con muchas resistencias también, pues por fin el ley. Es verdad, y eso sí lo tengo que decir, están aquí los compañeros del Partido Socialista, que esta no es la ley de Podemos, quiero decir, no es la ley de Unidas Podemos, mira, que me hubiese gustado nuestra propuesta y nuestras enmiendas eran muy ambiciosas, porque después de haber quedado 44 años entendíamos que tenía que ser lo más ambiciosa posible y que no se dejase ningún lugar a duda para que se pudiese juzgar cada uno de los crímenes de la dictadura. Pero es una buena ley, quiero decir, no siendo nuestra ley, hay que llegar también a acuerdos con la otra parte del gobierno, pero también con otros grupos parlamentarios, entendemos que se avanza muchísimo, que es una buena ley y que solventa un montón de cuestiones que no estaban previstas. Pero no vamos a parar aquí, es decir, vamos a seguir trabajando porque esa ley tiene que desarrollarse con unos plazos también. Bueno, hay un plazo de 1 año, hay un plazo de 6 meses para que se vaya desarrollando y vamos a seguir muy vigilantes trabajando para que al final se pueda ejecutar de manera efectiva, que es para nosotros lo más importante. Quiero reconocer desde aquí, lo digo siempre, pero esta ley no sería posible sin la lucha de los movimientos memorialistas de España. La memoria sigue viva porque hubo mucha gente que, como aquí en Argentina salió con sus fotos en blanco y negro de sus familias, que todavía no han podido recuperar ni saber dónde están, que están en fosas comunes, que están en cunetas todavía en nuestro país y que muchas de las familias de las víctimas de la dictadura todavía no pueden encontrar ni darle sepultura a sus familiares. Hemos tenido, si digo que esta ley es una buena ley, es porque si no, nunca hubiésemos tenido la reacción furibunda de la derecha y de la ultraderecha de nuestro país. Es decir, ha sido una campaña en contra de la ley durante los 2 años de tramitación, que la llevamos muchísimo más dura, y lo saben los compañeros, y muy recrudecida en los últimos meses antes de la aprobación, cuando la teníamos en comisión para llevarla a pleno. Ha sido durísimo y no lo digo por nosotras, por el trabajo, porque nosotras estamos ahí para hacer eso, para trabajar y enfrentarnos a lo que sea. Pero yo creo que lo peor de todo es por la falta de respeto hacia las víctimas de nuestro país por parte de esos partidos políticos, donde hay uno de los partidos políticos de ultraderecha que está dentro de las instituciones que negaban nuestra historia. Entonces, esta ley es importante por eso, porque frente a la creación, frente a quienes niegan la historia de nuestro país, frente a aquellos que revisan nuestra historia, que quieren que la desconozcamos y que además han llegado a decir que no fue un golpe de Estado, sino que fue una pelea entre abuelos, o sea, así de duro, desde luego no podemos dar ningún paso atrás. Lo primero que dijeron cuando salimos de ese día de aprobar la ley, con mucha alegría, con mucha felicidad por toda la gente que lo había sufrido, fue decir que lo primero que van a hacer si llegaban al gobierno va a ser derogarla. No solamente esto, ¿no? Sino todas aquellas que son, como decía también antes el compañero de la CTA, no vale solamente con resistir y con tener derechos, sino también con ampliar, ¿no? Y toda esta ampliación de derechos pues están en juego con esta ola reaccionaria. Y con respecto a la ley de derogación de voto rogado, bueno, creo que todos coincidiremos, todos los que podíais votar en España y no habéis podido hacerlo durante tantos años porque habéis tenido trabas burocráticas y, bueno, pues una absoluta barbaridad para poder ejercer un derecho como el derecho al voto, que había que acabar con esta vergüenza democrática. Nosotros ya empezamos desde Podemos a ponerlo encima de la mesa y decir que era fundamental desde 2016, no es de ahora. Ya en 2016 pedimos una subcomisión justamente para trabajar en la derogación del voto rogado
Y no fue hasta cuando entramos en el gobierno, en el año 2019, cuando pudimos justamente pues, presentar nuestra proposición de ley, que ya habíamos presentado antes, pero que no había llegado a término. Y es verdad que suponía que las tasas de participación desde 2008 pasasen de un 30%, de voto a un 8%, y bueno, eso es una clara vulneración de los derechos democráticos a raíz de aquella reforma que se hizo en el año 2011. Creo que con esta ley aseguramos por fin los derechos de participación política para los residentes en el extranjero de forma estable y de forma permanente, gobierne quien gobierne. Esta ley por fin no ha suscitado tanta controversia, tanta reacción por la ley de memoria democrática, y la ley de voto rogado sí que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso, por fin, después de la resistencia desde el año 2011. Y voy a decir muy rápidamente lo principal de la ley, ¿no? Lo principal es que se elimina el ruego del voto, se permite la descarga de los juegos de papeletas de forma telemática, se adelantan los plazos de envío de la documentación electoral, se amplía el plazo para el escrutinio general, para asegurar que los votos lleguen. Se actualizará también de forma periódica el censo electoral cada 5 años, y se incluye la valija diplomática para envíos electorales, y también se incluyen medidas para reducir la brecha digital, manteniendo el envío de la papeleta física de oficio a los residentes en el extranjero. Y para que sepáis las últimas noticias que tengo antes de venir, bueno, pues quería saber si vamos a llegar, como sabéis tenemos elecciones en mayo, elecciones municipales y autonómicas en España, y luego a final de año tendremos las elecciones generales, y yo quería saber si para mayo estaría listo pues todas estas medidas que os acabo de contar. Y lo que me dicen es que el Ministerio del Interior, con la oficina del censo electoral, prevé que sí, que esté todo preparado para el 28 de mayo. Han estado además desde el Ministerio, bueno, pues en contacto con diversas unidades a las que afectan estas medidas para poder coordinarse, y parece ser que la Junta Electoral Central pues, ha dado ya su criterio positivo a los dos proyectos que se prevén en las disposiciones adicionales de esta ley, bueno, para que pueda llegar a tiempo. Y en principio están preparados ya los borradores de instrucciones, del calendario del personal, y que se van a remitir una vez que se publique la convocatoria de elecciones. Por lo tanto, entendemos por lo que me dicen que está todo listo, que está todo preparado, que el Ministerio del Interior ha hecho el trabajo, y solo esperamos de verdad que por fin no haya que sortear esa gincana de obstáculos para poder ejercer un derecho democrático como es el derecho al voto. Y nada más, que muchísimas gracias por la invitación, y aquí estoy a disposición para los... Bueno, otra cosa que quiero añadir, tenemos unas encuestas de última hora, hace cuestión de un mes o por ahí, lo que es la intención de voto en el exterior, y francamente la opción progresista PSOE y Podemos pues está en torno al 47%. O sea que se refleja mucho con respecto a las últimas elecciones que fueron del 2019 y que fue donde más, o sea, que estuvieron también en torno a esos porcentajes, con lo cual se ve que el exterior es progresista, y el exterior, sin lugar a dudas, esos 2.700.000 personas actualizadas que tienen ya con derecho a voto, pues darán un vuelco sustancial en todo lo que más es las comunidades autónomas en España. Y hay que recordar también que el PP está con un torno a un 18%, cuando, por ejemplo, el PSOE está en un 27% y Unidas Podemos está en un 24,5%. Después ya vinimos con un 10% y así sucesivamente. Con lo cual, yo creo que nuestros partidos en la madre patria, ¿no?, tienen que tener siempre conciencia y mirar siempre al exterior, y mirarlo con orgullo, porque somos un canal de voto importante que vamos a dar un vuelco y vamos a demostrar en estas próximas elecciones. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Teresa. Teresa es secretaria institucional de Podemos y es directora
directora del Instituto de la Juventud, ¿no? Sí. Es así, del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, donde me da y nuestra secretaria Lili Enrique. Bueno, te paso la palabra, que nos informes un poco de las cosas por España. Todo eso. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar en Argentina y estar aprendiendo tantísimo de vuestras políticas de derechos humanos. Mi ámbito de especialización no es la memoria, pero sí que estamos viendo que aquí la juventud, obviamente con diferencia respecto a la población más adulta, pero sí que han entendido que la memoria no es algo solo del pasado, no tiene que ver solo con una mirada nostálgica, es también una mirada del futuro y es condición de posibilidad de poder construir un futuro más justo. Esa idea es la que estamos intentando transmitir en España desde el Gobierno y desde el Instituto de la Juventud, haciendo por primera vez el primer programa de memoria democrática para los jóvenes que se llama Ruta al Exilio, que lo hemos hecho en el Instituto de la Juventud, para que los jóvenes de 16, de 17 años, que en el instituto, que en la educación secundaria tendrían que recibir esa formación en derechos humanos, esa formación en memoria, no la están recibiendo. Esto quiero dejarlo claro. Yo cuando estudiaba en la etapa en la que tendría que recibir esos conocimientos, se nos dice que no da tiempo, que hay exámenes pronto, que hay otros contenidos más importantes, por ejemplo, estudiar el siglo XIX y el siglo XX, y es como, si no llegamos a lo que ocurrió en nuestra historia reciente, ¿cómo vamos a poder evitar que vuelva a ocurrir? ¿Cómo vamos a ser conscientes de la necesidad de defender la democracia ahora que se está viendo tan amenazada? Entonces planteamos hacer junto a asociaciones juveniles que también trabajan el tema de la memoria este programa para que estos jóvenes puedan cada verano irse durante 15-20 días a recorrer los caminos, las huellas del exilio republicano de españoles que tuvieron que huir a Francia por Cataluña, por la ruta transpirenaica, y que puedan conocer de la mano de asociaciones memorialistas, de la mano de historiadores, lo que ocurrió más allá de lo que se dice en los medios de comunicación o de este mantra de la guerra entre abuelos y de esta visión hegemónica en los medios de comunicación. La verdad es que está siendo un éxito absoluto y estamos alucinando. Ha habido 400 solicitudes cuando solamente teníamos 50 plazas y cada año se multiplican más. Y los jóvenes que vienen de vuelta nos cuentan que lo que han vivido esos 20 días les ha cambiado por completo la visión de la historia de su país, porque nuestra generación, la generación millennial, ya es la primera que no puede escuchar de primera mano de sus familiares vivos las experiencias que tuvieron, porque nuestros abuelos ya o se están muriendo o no llegaron a vivir la guerra. Entonces nos parecía muy importante dar desde el Estado esta oportunidad y está funcionando muy bien. Y luego, más allá de la memoria, sí que quería comentar algunas cuestiones sobre los jóvenes que están en otros países y que quieren retornar a España y no lo ven nada fácil. En España tenemos una situación socioeconómica para la juventud bastante complicada. Siempre ha sido el colectivo más perjudicado y la verdad que no hemos conseguido mejorar algunos datos, pero no hemos conseguido ofrecer las certezas y las seguridades que a alguien que está en el extranjero le resulten suficientes para andar ese camino de vuelta. Estamos en ello. Yo creo que las mejores políticas de retorno son las que en nuestro propio país garantizan empleo decente y vivienda asequible para asegurar que puedes tener una vida digna cuando vuelvas a tu país. Y en ese sentido estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz, bajando muchísimo la tasa de desempleo juvenil, más de 12 puntos se ha reducido, aunque sigue siendo muy alta. Subiendo el salario mínimo, como sabéis, que afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres, y también reduciendo la temporalidad, porque no se trata solo de tener un empleo, se trata de tener un empleo de calidad. Entonces, ahí queríamos con la reforma laboral reducir esas altísimas tasas de temporalidad que teníamos. A los jóvenes en España se le hacen contratos de pocas horas o de unos días o unos meses, cuando en realidad van a trabajar por una jornada completa y por muchísimo tiempo, lo que debería ser un contrato indefinido. Entonces,
hemos avanzado bastante en ese sentido, pero sigue sin ser suficiente. En lo que no hemos avanzado nada, y me duele decirlo, y creo que deberíamos tomarnos muy en serio para el año que queda, es en la cuestión de la vivienda. Tenemos tramitándose en el Congreso una ley de vivienda, la primera ley de vivienda estatal de nuestra democracia, no hay hasta ahora, cuando hay una emergencia habitacional y el problema de la emancipación joven es muy grave, está en los 30 años, hasta entonces no te puedes ir de tu casa, tienes que quedarte a vivir con tus padres y cuando te vas tienes que compartir piso con varios desconocidos porque tú solo no puedes permitirte pagar un piso decente. Creo que es una deuda que tenemos como gobierno de coalición, nos comprometimos a ello cuando llegamos a este gobierno y sinceramente no entiendo las resistencias porque obviamente hay un lobby inmobiliario muy fuerte haciendo mucha presión, pero es un gobierno progresista y le debemos al electorado progresista hacer una norma de este tipo que pueda regular los precios, que pueda ampliar el parque público de vivienda y garantizar un techo a la gente que lo tiene más difícil. Por tanto, hay que hacerle entender a nuestro socio de gobierno que no podemos hacer huelga de brazos caídos y dejar perder el año que queda. Todavía seguimos gobernando, quedan meses para las elecciones, la gente espera que sigamos trabajando todo este año también y que intentemos exprimir al máximo y aprovechar al máximo este tiempo. Y es una de las medidas más fundamentales, más ambiciosas también, que quedan por aprobar todavía, por desgracia, y creo que tenemos que hacer ese trabajo, ese esfuerzo de convencer a nuestro socio de la necesidad de aprobarla urgentemente. Y luego, si me dejáis, yo me enrollo mucho para esta Argentina, pero hablo todo el tiempo que sea necesario, pero sí que quería, porque hace unos meses me nombraron también portavoz de Podemos a nivel nacional, portavoz del partido, y sí que quería hacer un ejercicio de memoria, ya que hablamos de eso, de la situación política general, del momento político que estamos viviendo. Es importante poder debatirlo también con quienes vivís fuera y las noticias llegan en menor medida o de otra manera. Recordemos que en el 2015, cuando llegó Podemos al panorama político, irrumpimos con una fuerza brutal a finales del 2015 y entonces empezaron ahí los casos de lawfare, de guerra judicial, de inventarse bulos y de machacarnos mediáticamente. No se respetó la voluntad popular, se secuestró la expresión democrática del pueblo y se tuvieron que repetir elecciones. Aunque se repitieron y la gente volvió a emitir un voto progresista, tuvimos un gobierno del Partido Popular, de la derecha, se le regaló el gobierno a la derecha, que no pudo aprobar ni una sola ley. Rajoy, en esta última legislatura suya, no pudo aprobar ni una ley porque no tenía mayoría parlamentaria suficiente. Al final, no por eso le conseguimos echar por los casos de corrupción con una moción de censura en el 18 y en el 19 volvimos a votar en abril. La gente volvió a emitir un voto progresista de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Y se volvió a secuestrar la voluntad popular. Tuvimos que volver a repetir elecciones 6 meses después, a finales del 19. Y ahí sí que no hubo más remedio que compartir gobierno y sí que conseguimos hacer una coalición con muchísimo esfuerzo y con muchísimo diálogo y muchas ganas de llegar a consensos. Yo creo, sinceramente, que no se odia o no se reprime la voluntad popular y no se permite que Podemos llegue al gobierno porque seamos una fuerza a la izquierda del Partido Socialista o porque hayamos pateado el tablero político. Creo que es porque tenemos una cosa muy clara, que la izquierda tradicional, a la izquierda del PSOE, no había tenido hasta ahora, que es la voluntad de poder, pero de poder real, porque sabemos que gobernar no es tener el poder. Se pueden hacer algunas cosas, pero no se puede hacer todo, porque hay mucho más poder en el poder judicial, en el poder económico y en el poder mediático. Y eso nuestra fuerza política sí que lo tiene muy claro. Queremos también entrar a regenerar lo que aquí llamáis partido judicial, porque la verdad que actúa políticamente, y queremos también regenerar esos medios de comunicación que utilizan la mentira como arma política, que saben que opera ideológicamente mejor que la verdad y por eso pues ayudan a expandir ese odio y esos mensajes de odio.
creo que eso la gente de Podemos lo tiene que tener muy claro, que llegamos aquí con esa voluntad de poder y que solo entrando en todos los estamentos de poder vamos a poder hacer una transformación real. Necesitamos mucha valentía para hacer transformaciones ambiciosas y profundas en un país marcado por un régimen del 78 y por una transición democrática que obviamente fue positiva, pero tuvo muchas lagunas también y quedaron muchas cosas pendientes. Y creo que es bueno que lleguemos a acuerdos, que consigamos gobernar en coalición progresista, pero que hay que hacer políticas de izquierdas con mucha valentía, con mucha ambición y sin perseguir los cascabeles y los marcos que nos pone la derecha continuamente. Esa sería mi reflexión del momento político general y estamos a disposición para debatir cualquier cosa sobre la que estéis interesados e interesadas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy elocuente lo que ha contado. Después de haber estado en España en esta temporada, yo creo que coincido con ella en el 120%. Efectivamente, en lo que has comentado de ese ocultismo que había, ¿no? Que había siempre en los colegios. De hecho, mis hijos con 18 años salían sin haber sabido quién era Franco, sin haber sabido que era una dictadura asesina. O sea, esas cuestiones yo creo que está muy bueno lo que estáis haciendo, ¿no? De intentar de que la juventud comprenda su futuro, o sea, su pasado, para no poderlo repetir otra vez en el futuro. Eso es importantísimo. Y luego acompañamos también sobre la ley de vivienda. Me consta porque mi hijo, por ejemplo, se ha querido comprar una casa y prácticamente imposible, y otros están conviviendo 4 o 5 en un piso porque no pueden convivir. O sea, eso es una solución. Me decían los compañeros argentinos que aquí hay un problema grave de vivienda y que se destina casi el 50% del salario. En España es el 80%. Los jóvenes tienen que destinar el 80% de su sueldo a pagar un alquiler. Así es imposible emanciparse. No te queda dinero para nada más. Es cierto. Un alquiler está en 1.200 y tiene de media 1.100, como gana mi hijo, por ejemplo. Es imposible que se pueda meter en una casa. Imposible. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí el compañero quería hacer, vamos a pasar ahora a un turno de preguntitas, así que quien quiera levantar ahora la mano, el primero que quiera hacer una pregunta es aquí el compañero Borja, que es secretario, Barja, siempre me equivoco, que es el secretario de Derechos Humanos de la Agencia Autónoma, y aparte de eso también es compañero de Podemos, también porque es español, aquí donde le veis, en la Agencia Autónoma tenemos varios españoles, y bueno, por eso tenemos también esta relación muy afectiva con ellos. Bueno, compañeros, te paso para que puedas. Bueno, muchas gracias. En principio, qué bueno que tenemos una nueva ley, ¿no? Hay que empezar a arrancar. Quería decir que cuando hablamos de elecciones, es muy difícil renovar el documento. Los pasaportes acá es muy bromado, como para decir, a ver si pueden hacer algo. Y lo otro, digo, más allá de eso, nosotros tenemos una historia muy rica de pelea. Digo, acá tenemos divisiones a montones, pero cuando hablamos de derechos humanos y tenemos que estar en la calle, estamos. Por eso Argentina es un lugar de historia, digamos, ¿no? Y me pareciera que ha marcado un camino en el tema de derechos humanos. Yo quiero plantearle a la mesa que hay que hablar de la historia, porque si vos no hablas de la historia, no tenés presente ni futuro. Por eso es muy importante. Digo, como decía hace un rato, los chicos por ahí no conocen y hay que hacerlo saber. Les quiero decir que la dictadura acá, cuando vino y mató a nuestros compañeros, no fue porque vino algún loquito y lo vamos a levantar. No, es el poder económico. El poder económico es el que mandó, el que pone plata para que puedan matar a nuestros compañeros. Nosotros decimos que, porque muy poco se habla de la participación de los empresarios. Nosotros ya empezamos a discutir hace mucho tiempo el rol que tienen los empresarios en esta dictadura. Siempre están las multinacionales, los grupos económicos, que por un lado o por otro pagan a la mano de obra para que maten a nuestros compañeros. Les quiero decir, también ya que están en la ley, ustedes saben que hay 700 españoles, hijos
de españoles que están dentro de los 30.000 compañeros nuestros. Por eso sería muy importante, porque a mí me toca muy de cerca, porque tengo delegados en el puerto desaparecidos y todavía no sabemos dónde están, que son los abuelos todos españoles. Entonces, para mí es muy importante que el gobierno español también reivindique a esos españoles que están fuera de España. Son muchos, 700 es mucho, no es pavada. Por eso quería plantearlo para que lo tengamos en cuenta. El 24 mañana es un gran momento para nosotros y seguramente que va a haber 2 o 3 movilizaciones y vamos a estar en todas. Esta CTA sale a la pelea, ya viene peleando desde hace mucho tiempo, pero es un día para nosotros demasiado importante. Cuando los gobiernos, quien sea, porque nosotros, quiero decir que en los 70, soy un hombre de los 70, parece que no, pero tengo varios años encima, digo, nosotros peleábamos por un 4% de pobreza, y hoy tenemos 55, ¿no? Más o menos. Hay una diferencia enorme desde esa democracia hoy. Por eso vinieron. Vinieron a destruir al movimiento obrero, vinieron a destruir a los trabajadores, porque estábamos con el 51% entre las ganancias. Esas empresas vinieron por eso. Por eso fue la represión tan fuerte acá. Esto quería que ustedes, no sé si lo sabían o no, pero a nosotros nos toca muy de cerca el tema este. Vienen por nosotros. Por eso cada vez que hay un 24, todos estamos en la calle, y ustedes lo habrán visto en la ESMA, que habrá un montón de diferencias, estaremos mal económicamente, nos pasan un montón de temas, nos falta la plata para comer, pero lo que no nos falta es la lucha. Siempre estamos luchando. Y esto quería trasladarlo porque, y festejo que en España empecemos a discutir el tema de los genocidas. No solo son los empresarios, también hay parte de la iglesia. Nosotros denunciamos todo esto. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero como ya tengo tantos años encima y soy libre políticamente y económicamente porque tengo un sueldo, digo lo que siento. A nosotros nos vienen a buscar. Muchos compañeros, los 30.000, el 70% de esos 30.000 son trabajadores. Es mucho. Y me presento. Soy Adolfo Barja, portuario, peronista, revolucionario y montonero. Gracias. Precisamente esta mañana, se lo hemos comentado, las últimas referencias que había, que tenía en el año 1983, me parece que una exposición que hicieron, que fue la primera vez que se pidió una explicación en el Senado, una senadora de Izquierda Unida pidió una explicación de cuántos españoles, y la española decía que había 174 españoles descendientes de abuelos, o sea, que eran nietos e hijos, y luego había 34 españoles directos. Pero ahí no se contemplan esos casi 700 españoles que son descendientes de españoles, pero que perdieron la nacionalidad porque su mamá se casó con un argentino, o porque todas estas historias que se inventó el régimen franquista para quitarle esa nacionalidad. Yo creo que ahí también hemos estado comentando con Martina y con Paco la posibilidad de poder reivindicar eso, y luego también la posibilidad también de un monumento que, como bien sabéis, está a estos desaparecidos españoles, que está dentro de la embajada, y que tú, si lo quieres visitar, no puedes pasar a la embajada porque no te lo permiten, pueda estar fuera de la embajada para que podamos honrar como se merece, cuando nos parezca y como corresponda, porque son nuestros desaparecidos españoles que vinieron huyendo de un dictador y se encontraron con una dictadura. A mí me sensibilizó muchísimo el otro día un documental que estuvieron presentando los compañeros allí en el CESOI. Nos invitaron y estuvo hablando con ese sentimiento de culpa una mamá que huyeron de España para evitar a Franco, se vinieron aquí y se encontraron con que luego su hijo pues era un desaparecido. O sea, se sentían ese sentimiento de culpabilidad, es decir, quise salvar a mi hijo y resulta que aquí me lo robaron, ¿no? O lo mataron o lo desaparecieron. Entonces yo creo que son cuestiones que, bueno,
invito aquí a la compañera Martina, que está muy puesta en todo esto, para que estas cosas pues, se puedan escuchar ahí, que yo sé también que el PSOE con su secretaría también va a hacer lo mismo, para que no quede en el olvido y se reconozca. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita? Venga, animaros. Fede, ¿quieres hacer algo? Bueno, pues hay un comentario. ¿Se escucha? Sí, sí. No, se escucha, Sí, se escucha. Bueno, necesito agradecer a las compañeras, a los compañeros por venir, por dejarnos formar parte también de este espacio. Y escuchando un poco las exposiciones, pensaba, ¿no? Como por ejemplo la compañera hablaba sobre la idea de la juventud y la memoria. Por ejemplo, en la Argentina hace algunos meses se estrenó una película, ¿sí? Un documental, ficción, que más allá de las diferentes posturas políticas que hubo alrededor de eso, creo que a mí me pareció muy importante porque en algunos colegios secundarios, por ejemplo, ahora están empujando, y esto ya lo he visto en varios colegios secundarios, están empujando para pasar la película, para que la película se pueda transmitir en los colegios. Entonces, estas juventudes que, bueno, en mi caso yo soy postdictadura, ¿no? Por ejemplo, pero hay juventudes que ya es tercera generación de postdictadura, y quedó tan lejos eso, ¿no? Y creo que esta idea, este vínculo entre juventud y memoria es muy importante, y el caso de la Argentina, y bueno, también lo comentamos hace poco también con Martina, en una actividad que tuvimos, me parece muy interesante, ¿no? Que se pueda también trabajar desde estos documentales, desde las películas y más, inclusive España, ¿no? Y la guerra civil, creo que ha sido uno de las... ahí se escucha, perdón. España, la guerra civil y la dictadura, creo que ha sido uno de los ejemplos más importantes donde ha habido muchísimos productos culturales, ¿no? Películas, libros, literatura y demás. Entonces, también animar un poco a que también pueda ser una parte también de formar parte de las currículas, quizás de manera no tan directa, digo, no desde la cuestión más académica y demás, pero sí desde estas propuestas que para la juventud me parece que también son muy efectivas, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, con respecto a lo que dice, justamente hoy hemos estado debatiendo sobre la repercusión de la película, ¿no? Que entiendo que es 1985, que claro, independientemente, como dice, de los debates dentro, ¿no? de Argentina y de cómo se puedan ver las posiciones políticas, es verdad que ha tenido una repercusión enorme, no solamente aquí, quiero decir, en España ha tenido una repercusión tremenda. ¿Y por qué? Porque creo que es importante solamente ese paso, justamente para llegar allí donde no se llegaba de otra manera. Y es verdad que a través de esa película se han conocido cosas y gente que lo desconocía completamente y que ahora lo conoce. Creo que dar ese paso de información, de difusión, aunque sea dentro de una historia que podemos entender que es más fidedigna o menos fidedigna, pero sí es verdad que hace falta. Yo creo que en España hay un documental que ayer además pusieron en la ESMA, que es El silencio de otros, que además también ha tenido mucha repercusión y que todo el mundo que ha salido es impresionante porque desconocía la historia. Y es verdad que en España el problema que tenemos es que han intentado borrar la memoria, pero de manera voluntaria, quiero decir, con toda la voluntad de hacerlo. Y hoy lo decía, nosotros venimos de una dictadura, hablaba una compañera hoy de la mesa de esta mañana, que la democracia se puede hacer en contra, ¿no? En contra o frente al fascismo que ha perdido durante toda la dictadura, o se puede hacer con la concordia, ¿no? Bueno, con eso de cerrar heridas. Y España, tenemos que decir que el propio dictador cerró y ató muy bien atado cuál iba a ser la transición de la dictadura a la democracia, poniendo a un rey, poniendo una monarquía parlamentaria
y diciendo que no se podían reabrir heridas y que había que hacer una transición tranquila. Entonces, nosotros nunca hemos tenido, quiero decir, ese paso de una democracia que nos venga impuesta justamente por el dictador que murió en su cama, diciendo cómo justamente tenía que ser la transición. Por lo tanto, esa carencia que hay en nuestro país de haber hecho una transición, yo entiendo que hay gente que quiera decir que es modélica y que eso le haga sentir mejor, pero evidentemente no puede ser modélica cuando durante la transición hubo torturas, hubo asesinatos, hubo robos de bebés y hubo represión de esos aparatos franquistas que todavía seguían y siguen todavía dentro del poder judicial, del poder económico y, como decía Maritere, del poder mediático, ¿no? Y a eso nos estamos enfrentando justamente ahora mismo. Quiero decir, hablamos de la transición y decimos que eso pasó de esa manera, que fue el dictador el que dijo cómo tenía que hacerse, que en 44 años no hemos podido hacer memoria, porque no nos han dejado en nuestro país hacer memoria, y que cuando decimos en 44 años ya basta, o sea, esto por fin tiene que cambiarse, porque sin memoria, estamos diciendo, no hay futuro, pues justamente vemos cómo hay una oposición muy fuerte todavía de los poderes judiciales, de, como decía el compañero, bueno, incluso los poderes empresariales, ¿no? O económicos, y también del mediático. Y nosotros lo hemos sufrido, como Podemos, bueno, pues, durante todos estos años para intentar acabar con, entiendo, un partido que no ha hecho nada más que intentar hacer políticas valientes. No es fácil ser valiente ante los poderes económicos, porque nosotros podemos estar en el gobierno, pero como decía Maribel, los que mandan siempre son otros, ¿no? Y es verdad que desde nuestro partido, si algo tenemos, y es algo que molesta, y lo puedo entender, es que decimos la verdad, y la verdad molesta. Cuando decimos que un empresario es un capitalista despiadado y molesta, pues hay que decirlo. Si es un capitalista despiadado, hay que decirlo. Si está subiendo los precios en un gran supermercado en España a niveles abusivos, donde la gente no puede hacer la cesta de la compra y se dice la verdad por parte de nuestro partido político, bueno, pues hay una ofensiva tremenda por parte de medios de comunicación, por parte de todos los empresarios de España, diciendo que eso no podemos decirlo. Sí podemos decirlo. Está robándole a la gente y subiendo los precios por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Cuando en realidad el gobierno ha dado ayuda durante toda la pandemia a los empresarios y a los trabajadores, justamente para que no tuviese que hacer eso. Cuando el gobierno ha puesto medidas como, por ejemplo, rebajar el IVA y se siguen subiendo los precios por parte del empresario, eso es un saqueo en toda regla, ¿no? Y hay que decir la verdad. Y no estamos acostumbrados a decir la verdad. Y esto lo único que quiero decir es que lo enlazo con la cuestión de la memoria. Cuando hablamos de la memoria tiene que ver con la verdad, con la justicia, también con la reparación y también con la garantía de no repetición. Y eso, la justicia, la verdad, es justamente lo que reivindicamos desde Podemos todos los días, y eso es justamente lo que molesta tanto al poder. Porque es verdad que creo que nadie hasta ahora se haya enfrentado al poder diciendo la verdad. Y bueno, iba a decir una cosa sobre que has dicho antes y se me ha ido ahora mismo la cabeza. Sí, has dicho algo. La ley de vivienda. Bueno, que ha dicho que es fundamental, que sea la primera ley de vivienda, por lo tanto entiendo que nuestros socios tienen que estar a la altura de las políticas que necesitamos en nuestro país, porque como dice Maritere, bueno, es un absoluto despropósito, pero también quería recordar que también es muy importante sacar adelante y muy pronto la ley de familias. Así que la voy a dejar ahí, porque creo que la ley de vivienda y la ley de familia son absolutamente fundamentales. Antes de seguir con el turno, sí que quería hacer alguna mención, porque estoy totalmente de acuerdo con el compañero en la necesidad de que haya productos culturales que nos hagan ver y reflexionar sobre la cuestión de la memoria, porque a veces no están en el currículo escolar estos contenidos. Yo personalmente sí tuve la suerte de que mi abuela me contara la historia de su madre, muy dura, y eso me hizo más consciente
las consecuencias del franquismo, pero hay mucha gente a la que su familia no se lo cuentan o que sus familias no lo han vivido y no por eso tiene que ser alguien menos consciente de las consecuencias del franquismo ni menos comprometido con la democracia. Por eso, en este proyecto que os comentaba, de la ruta del exilio, lo que quisimos era hablar en su lenguaje de los jóvenes para hacerles partícipes, que no fuera una formación en un aula aburrida, tomando apuntes, escuchando pasivamente, sino que fuera una aula itinerante, interactiva. Durante estas semanas están entre sus iguales, entre gente joven, que también habla de otras cosas, que no solo esos días están hablando de memoria, pero que sí que se genera una convivencia, unos lazos de amistad muy fuertes, se componen canciones, se crean bailes, porque es importante también que no nos roben la alegría. Eso en Argentina lo tenéis muy claro y en España con las cuestiones de memoria este elemento no entraba. Y creo que también es importante integrarlo y sobre todo integrarlo en la juventud relacionada con la memoria y después les pedimos que hagan proyectos creativos. Si veis los proyectos que hacen, obviamente hay libros, hay narraciones, hay poemas, pero son tan creativos los jóvenes y les ha removido tanto la conciencia esa experiencia que nos han presentado hasta juegos de mesa, de memoria, un escape room, de todo tipo de proyectos buenísimos y hacen quedadas posteriores para no perder ese contacto y creo que con la juventud es mucho más efectivo entrarles por esos canales y hablar en su lenguaje. Y una última frase. Yo sinceramente creo que el legado del franquismo y que permaneció durante la transición era una ley del silencio absoluta que hacía que nadie se atreviera a hablar de determinados poderosos y de determinados privilegios. Había gente innombrable en nuestro país y eso es algo que solamente ha roto Podemos. Si me dejas un pequeño apunte por cerrar Hay una un poquito pregunta este tema. Comparto lo que has dicho, lo que acaba de decir María Inter de la importancia de los productos culturales. Por cierto, ya me pasarás esos juegos sobre memoria. Esta mañana, antes de la charla que hemos tenido en la ESMA, estaba hablando con Eli Gómez Alcorta sobre la película argentina 1985. Ella me contaba que ha sido muy crítica con esa película porque blanquea un poquito, le quita un poco de contenido político. Parece que fue una cosa de unos jueces valientes y se olvida de la presión social. Pero que a fin de cuentas, cuando iba ahora a un colegio y preguntaba, ¿alguien ha visto la película argentina en 1985? Toda la clase levantaba la mano. Y eso ha servido para que la gente se haga preguntas. Entonces, a pesar de que no deja de ser un producto que parece que es destinado a las salas de cine, crea cultura y es fundamental, crea cultura y crea conciencia. Una cosita más sobre un tema que también ha comentado que también me parece importante es cuando se habla de la concordia. El Partido Popular en España hablaba de que no había que hacer una ley de memoria, sino que había que hacer una ley de concordia. ¿Por qué viene esto? Pues porque viene del discurso del franquismo de que era una riña entre hermanos. Y no era una riña entre hermanos, era una lucha de clases. Eso para empezar. Y creo que no se puede pedir la reconciliación de la víctima con el verdugo. ¿Cómo puedes pedir eso? La reconciliación de la víctima con el verdugo. La única reconciliación posible es la del Estado con las víctimas a través de políticas justas de memoria, de reparación y de justicia. Esa es la única política de reconciliación a la que debemos aspirar. Hola. Sí, justamente nosotros tenemos un programa que comenzó en la provincia de Buenos Aires que se llama Jóvenes y Memoria, hace ya 15 años, y tienen también esta producción. Este programa se ha extendido a todo el país. No, yo también soy setentista, como dijo el compañero Vargas, milito desde el año 66, ¿viste? Parezco que no, pero sí. Nosotros cuando comenzamos estas marchas, van a ver a las madres por acá, empezamos pidiendo aparición con vida. Luego, obviamente, pasaron los años y vimos que nuestros compañeros y familiares estaban desaparecidos, así que pedimos juicio y castigo.
También dijimos si no había juicios, había escrache, así que íbamos a las casas de los represores e inmediatamente, bueno, pintábamos, hacíamos bulla. Luego sí aparecieron los juicios de lesa humanidad. En esto están muy viejos los represores, los testigos también, y ahora estamos dándole esa vuelta de tuerca, como dijo Barjas, a los reales responsables que eran los empresarios. También es muy difícil porque no es la empresa, sino que eran los gerentes, los jefes de personal, pero en eso vamos avanzando con Mercedes-Benz, Ford y otras empresas más. En este camino que nosotros hicimos, ¿ustedes tienen pensado avanzar sobre algún tipo de juicio a los responsables directos? Eso por un lado. Y luego, esa es una de las preguntas. Y luego, también tenemos unos compañeros que es el equipo argentino de antropología forense, donde le llevamos, digamos, a algún familiar, llevamos la sangre, o sea, le hacemos tomas de sangre para compararlo, y tenemos todavía restos para reconocer, lo mismo que nos faltan todavía más de 300 niños apropiados. Digo, ¿cuáles son en estas dos cosas? En el tema del reconocimiento de los restos, lo que fuere, y en el tema de los juicios, ¿cómo van o piensan seguir avanzando si es que hay algún tipo de proyección en esto? Bueno, con respecto al tema lo que me preguntaba de la identidad, ¿no? Y de la identidad de las víctimas. Por fin, con esta ley va a haber un banco de ADN estatal, que no había hasta ahora. Va a haber también un fiscal de sala, también justamente especializado en eso. Es la primera vez que se van a poder hacer, antes estaban las excavaciones, porque mucha gente migró, por ejemplo, de una zona de España a otra. Entonces, no había manera de poder cotejar las muestras, porque a lo mejor no coincidía. Sin embargo, cuando se va a centralizar en un banco de ADN estatal, aunque hubiesen migrado a otra zona de España y lo hubiesen fusilado, lo hubiesen asesinado en otro sitio, ahora mismo se va a poder hacer. Por lo tanto, creo que es un avance importante que no existía hasta ahora. Antes se hacía por parte de las comunidades autónomas de España con política propia, y ahora va a haber un censo que sea central. Y con respecto a la responsabilidad directa, ¿no? La responsabilidad directa no hay en la ley ningún, como decía Paco antes, nosotras hemos sido, nuestra ley era mucho más ambiciosa para juzgar justamente, ¿no? A la responsabilidad directa. Aquí lo habéis dicho también con los empresarios. Allí no recoge, o sea, en esta ley no hemos conseguido que aparezca eso como tal, y tampoco que aparezca la responsabilidad de la Iglesia, quiero decir, en ninguna de las dos cuestiones, porque además nosotras en España, y no sé si aquí fue igual, pero con la cuestión de robado, que es otra de las leyes que está ahora en marcha, en la última etapa, porque hubo 3 etapas, en la última etapa donde robaban bebés, la Iglesia planificaba con el centro de salud la venta de bebés a padres y madres ricas con buenas posiciones, y se lo quitaban de los propios hospitales, ¿no? Entonces, la Iglesia no se ha juzgado, pero son crímenes que son crímenes, y las víctimas todavía están vivas buscando a sus familiares, no se ha juzgado, y tampoco se ha juzgado, evidentemente, quiénes fueron dentro del aparato represor y de franquismo, pues también esos verdugos que decíamos antes. Hay cosas que tenemos que seguir haciendo, y creo que esas dos cosas de responsabilidad directa y de la Iglesia, creo que es absolutamente fundamental que en nuestro país se siga caminando y avanzando en ese sentido. Un segundito. Sobre la responsabilidad de la Iglesia, además, no es una cosa que no se sepa, es una cosa que está bien estudiada y bien explicada por los historiadores de nuestro país. Hay un libro de referencia fundamental de Julián Casanova, que es La Iglesia de Franco, y ahí se pueden seguir desde el principio, desde el momento del lanzamiento hasta la transición, todos los crímenes y todo el apoyo que le dio la Iglesia. Entonces, esa parte, pues como decía Martina, pues se nos ha quedado en el tintero.
pero vamos a seguir peleándola. Y sobre acabar con la impunidad y sobre juzgar crímenes del franquismo, vamos a ver, los siguientes juicios que haya ya se hacen con la ley en vigor, y esa ley en vigor lleva el artículo 2, que todas las leyes del Estado español, incluida la ley de amnistía, se hace expresiva referencia a esa ley, van a tener que ser interpretadas en base al derecho internacional. ¿Con eso es suficiente? Pues vamos a esperar, no sabemos. Bueno, me parece que por dos cosas, porque va a empezar el partido. Sí. Porque estamos en puente y muchísima gente, bueno, un puente largo, aquí le decimos feriado largo, pero bueno, nada, darle las gracias a todas las personas que han estado presentes en esta actividad, darle las gracias a Paco, a Martina, a Tere, al compañero Barja y a Godoy, que se ha marchado, pero bueno, y a la CTA por tenernos como siempre sus locales, no solamente para esta actividad, sino que nosotros las asambleas las celebramos también en los locales de la CTA una vez al mes, cuando nos reunimos, la hacemos mixta por Zoom, porque tenemos muchísima gente que está fuera. Gracias al compañero por venir desde Córdoba, que tiene 5 horas de viaje, a la compañera Mónica, que nos ha venido de Bolívar, bueno, y a todos los compañeros que nos están viendo por el canal Twitch de Televisión de Podemos Exterior y que van a poder seguir viéndolo porque se va a quedar grabado para que lo sigan viendo en estos días sucesivos, que ya pasaremos la copia para que lo vean. Gracias por asistir, gracias por venir, gracias por acompañarnos y tener la referencia de la primera actividad que han hecho en el exterior después de muchísimo tiempo, y esperamos que les hayáis cogido el gustillo y vengáis más veces a visitarnos. Así que gracias a todos por acompañarnos y un abrazo fuerte de Podemos Argentina. Lo último, que se me había olvidado, que tenemos la tabla de infografías sobre el voto rogado, ¿vale? Sobre cómo, cómo se puede votar, creo que es muy gráfica, muy gráfica y muy facilita. Y entonces, como no podíamos ponerla porque no había, no te puedo ponerla hoy, lo que necesitéis lo pasaremos por redes sociales, las tendréis a disposición y se la pasamos también a los compañeros, ¿vale? Ahí está todo muy bien explicado, es muy fácil para poder compartir por redes sociales y por WhatsApp y por Telegram, así que nada más. Sí, porque es verdad que eso lo hemos dicho y es importante. Que después del currazo de... Sí, no, la verdad que... El compañero nos dice que lo que veis esto.